Hola, profe, buenas. Le vamos a presentar los avances de nuestro proyecto, nuestro trabajo de grado hasta el momento, que tiene como título Modelo de aprendizaje para el reetiquetado de anotaciones ruidosas asociadas a la malignidad de nódulos pulmonares observados en imágenes de tomografía computarizada. Entonces, pues la agenda, profe, es introducción, el estado del arte, el problema de investigación, la metodología propuesta, los resultados preliminares hasta ahora y conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, para empezar con la introducción, el- básicamente el cáncer de pulmón, su principal biomarcador son la presencia de masas anormales que se denominan nódulos pulmonares, los cuales crecen exponencialmente en el revestimiento de los pulmones y oscilan entre los 3 milímetros y los 3 centímetros de diámetro. Además, algunas estadísticas a nivel mundial, el cáncer de pulmón es el cáncer más mortal de los cánceres existentes, con aproximadamente 1,8 millones de muertes y 2,3 millones de incidencias. Estos son datos del 2022. Y en el contexto nacional se tiene que es el segundo cáncer más mortal, con aproximadamente 6.000 muertes, y el quinto más incidente, con 7.000 casos reportados, también en 2022. Para el diagnóstico del cáncer pulmonar, básicamente es a través, los nódulos pulmonares son detectados a partir de tomografías computarizadas, porque estas son una de las principales herramientas para la identificación y la estratificación del riesgo de la malignidad de los nódulos, debido a la capacidad de estas imágenes para representar las características de los nódulos, tanto anatómicas como radiológicas. Entonces, los nódulos pulmonares se pueden caracterizar según, por un lado, según su morfología, donde por un lado tenemos los nódulos de vir esmerilado, que son estos nódulos que tienen como característica que son un poco, como, por así decirlo, borrosos, o justamente que parecen como si fueran un poco vidriosos. Tenemos por otro lado los nódulos que son parcialmente sólidos, que tienen ya el centro un poco más opaco, más sólido, pero también siguen presentando como esta característica en las partes exteriores de ser un poco borrosos. Y también por último tenemos los nódulos sólidos, que pues como su nombre lo indica, estos ya son totalmente sólidos. Además, también se pueden clasificar los nódulos según sus características. Por un lado están los nódulos cavitados, que son los que presentan, pues, estas cavitaciones como de aire, que son como huecos en los nódulos. Están por otro lado los nódulos espiculados, que son los que presentan estas como pullas o líneas así, espiculaciones justamente. Por otro lado están los nódulos lobulados, que tienen como forma de mora. Los nódulos lisos, que son directamente ya más, pues como su nombre lo indica, lisos, más planos. Y también están los nódulos calcificados, que ya presentan muestras de calcificación. Sin embargo, a pesar de esto, estas características no son suficientes para determinar la malignidad de un nódulo, porque un nódulo presente algunas de estas características no determina que sea maligno o que sea benigno. También, debido a estas múltiples características, pues su diagnóstico se interpreta de forma subjetiva. Entonces, los radiólogos lo interpretan según su criterio, y se genera una variabilidad inter e intraobservada. Entonces, pues bien, que la variabilidad interobservador consiste en que, pues, varios radiólogos pueden dar su propio diagnóstico según su criterio y según su experticia. ¿Qué pasa? Que se dice que se tiene un estudio que entre más radiólogos coincidan en un diagnóstico más preciso,
este se acerca más al ground truth o al verdadero grado de malignidad del nódulo. Pero pues al ser pues varios radiólogos que dan su diagnóstico, pues estar las situaciones en que varios radiólogos todos coincidan o que alguno difiera, o por ejemplo que pasa en las situaciones donde no existe un consenso directamente o no concuerdan los radiólogos. Entonces, pasando al estado del arte, revisando la literatura, por un lado, revisamos lo que es la clasificación en cuanto a clasificación de nódulos pulmonares, donde pues las redes neuronales convolucionales son las que presentan como una mayor importancia, porque pues estas arquitecturas, perdón, permiten extraer representaciones más discriminativas de los nódulos y capturan los patrones robustos de estas características. Entonces, por un lado, pues diversos trabajos han adoptado modelos para el análisis de cortes axiales de las tomografías. Eh, por un lado, se presentan arquitecturas que se basan en CNNs para la clasificación binaria automática de los nódulos, donde se incorporan módulos de atención que permiten al modelo enfocarse pues, en las regiones más discriminativas del nódulo o el parche de manera no local. Y por otro lado también se propone arquitecturas como DBC Twin, que es una arquitectura híbrida, donde por un lado tenemos una rama que emplea una CNN que aplica convoluciones para extraer las representaciones locales pues, de las texturas, de los bordes y la morfología del nódulo en distintas escalas. Y por otro lado tenemos una rama que es el Swing Transformer, que lo que hace es dividir la imagen en parches y hace una autoatención para dentro de ventanas locales y casi captura las dependencias espaciales de largo alcance, que como tal las redes convolucionales estándar no pueden modelar eficientemente. Al final, una red totalmente conectada mediante una convolución concatena las salidas de ambas ramas. ¿Qué pasa con este tipo de arquitecturas? Que justamente operan sobre metodologías supervisadas y asumen que las anotaciones o las etiquetas todas son confiables y están etiquetadas de manera correcta. Y ya vimos que estas pueden estar sesgadas por la variabilidad interradiológica. Por otro lado, tenemos arquitecturas de corrección de etiquetas que utilizan redes o modelos de mezcla gaussianas, Gaussian Mixed Model, donde por un lado tenemos una arquitectura que es Codivide, que lo que hace es divide las muestras de entrenamiento en un conjunto etiquetado y en otro sin etiquetar, generando por un lado pseudoetiquetas. Entonces, acá los datos divididos de una red se utilizan para entrenar la otra red. Durante la fase semisupervisada se utiliza Mixmatch, que utiliza refinamiento de etiquetas, de estas etiquetas pseudoetiquetas, y la predicción conjunta de las etiquetas del modelo, teniendo en cuenta el ruido de las mismas. Por otro lado, para las muestras etiquetadas, se utiliza el refinamiento, utilizando las predicciones del modelo guiadas por el modelo de mezcla gaussiana. También tenemos, por otro lado, el Twin Constructive Learning, donde ya lleva este problema al espacio de representaciones eh,
de representaciones aprendidas. También ajusta un modelo de mezcla gaussiana y utiliza un aprendizaje contrastivo para formular la detección de etiquetas incorrectas en un problema out of distribution. Pero estos modelos, por un lado, acumulan errores cuando las pseudoetiquetas incorrectas, pues, como ya vimos, se utilizan como entrada y lo que puede pasar es que refuerzan las predicciones equivocadas y propagan el ruido durante el proceso de entrenamiento. Por otro lado, también, eh, estas arquitecturas asumen que el conjunto de datos está balanceado, algo que no suele pasar en los conjuntos de datos médicos, lo cual es un problema porque las clases minoritarias, al estar menos representadas, tienden a tener altas pérdidas por lo que a la hora de a dividir los conjuntos de datos entre confiable y no confiable, pues tienden a tener menor representación. Bien, ahora yéndonos al apartado de metodologías que basadas en pérdidas, pues tenemos este que viene siendo Learning with Balanced Noisy Data, que partimos de un conjunto de datos que tiene pues diferentes números de clases, donde a partir de la división, a partir de un entrenamiento inicial y luego de realizar el entrenamiento inicial y una clasificación, se tienen las pérdidas, donde a partir de estas pérdidas se crean dos conjuntos de datos, uno limpio y uno ruidoso. Al conjunto de datos limpios se le realiza un aumento de datos basado en mixup, donde el mixup constituye en una mezcla de en una mezcla de dos imágenes junto a sus etiquetas donde se va a generar una nueva, donde es una mezcla de ambas y se tiene la etiqueta basada en, digamos que en un cierto grado de mezcla. Mientras que las muestras ruidosas, lo que queremos es hacer un reetiquetado para que éstas se vuelvan confiables o utilizar esas pérdidas perdón, esas muestras que usualmente son despreciadas en el entrenamiento. Y a partir de, digamos que de este aumento de datos y esta corrección de etiquetas en los diferentes datasets, a partir de sus pérdidas podremos obtener mejores resultados. Pero ¿qué pasa con este tipo de metodologías? Es que tratan con un error puntual de nutrición, asumiendo que una única etiqueta de referencia por muestra y basando su confianza únicamente por las predicciones del modelo. De esta manera no captura escenarios donde el ruido surge de un desacuerdo genuino entre múltiples observadores. Ahora bien, esto nos lleva a los siguientes problemas. Y es que, debido a las diferentes características de los nódulos, estas se pueden interpretar de diferente manera por los radiólogos, generando, digamos que, subjetividad y variabilidad interobservador, es decir, entre diferentes radiólogos. Tenemos que los diferentes enfoques supervisados asumen que las anotaciones son confiables durante el entrenamiento, los cuales pueden estar cercados por la variabilidad interradiológica y que la dependencia de las pseudoetiquetas generadas que pueden introducir etiquetas ruidosas debido a la ausencia de notaciones de alta confianza, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo desarrollar un modelo de aprendizaje profundo que permita reetiquetar anotaciones ruidosas relacionadas con la malignidad de los nódulos pulmonares? Y el siguiente objetivo general. ¿Cómo desarrollar un modelo de aprendizaje profundo para reetiquetar anotaciones ruidosas asociadas a la malignidad de los nódulos pulmonares? Ahora hablamos sobre nuestra metodología propuesta. La denominamos Confidence Guided Relabeling of Noisy Malignancy Labels in Pulmonary Nodules. Donde pues tenemos que, digamos que tres principales factores, donde primero tenemos una selección basada en las pérdidas de las clases, en este caso benigno y maligno, un aumento de datos a partir de Mixup y un reetiquetado de muestras progresivos de muestras no inciertas. Entonces, para entrar
a explicar cada parte de nuestro método, empezamos por la sección de los Guided Node Selection. Acá nuestro método empieza justamente dividiendo el conjunto entre un conjunto confiable y uno ruidoso. Para hacer esto se basa en la pérdida de clasificación, donde es muy importante normalizar las pérdidas y se ordenan por clase. ¿Esto por qué? Para evitar el desbalance de datos. ¿Por qué normalizar las pérdidas? Pues como se mencionó anteriormente, al ser un conjunto de datos desbalanceado, aquella clase minoritaria pues al ser vista menos durante la fase de warm-up o en el entrenamiento, pues va a presentar pérdidas más altas y va a ser ignorada, por así decirlo, a la hora de si se hace una división entre conjunto de datos confiable y ruidoso de manera normal, entonces se normalizan y se ordenan por clase para así evitar el desbalance. Se tiene en cuenta pues la pérdida de clasificación a través de esta fórmula y para seleccionar se le selecciona el P de menor pérdida de cada clase como conjunto de alta confianza. Este P básicamente es como el top de las menores pérdidas para la clase de su pi. Y el resto de muestras se considera como muestras de baja confianza. Al final se hace la unión entre estas y tenemos ambos conjuntos. Tenemos el conjunto de sub C, que es el conjunto clean o limpio, y el de noisy, que sería el conjunto ruidoso. Por un lado, para el conjunto limpio, lo que vamos a hacer es pasar a la segunda parte del método, que es el Reliable Sample Augmentation Drop Mixup. Entonces, a través de un mixup, lo que vamos a hacer es una pérdida regular, un aumento de datos, perdón, donde a diferencia de un mixup convencional, pues vamos a tener en cuenta la confianza. Es decir, primero vamos a tomar un par de muestras aleatorias X, XY y XJ, y a la vez también tomamos sus respectivas etiquetas Y y YJ. A través de esta fórmula donde lambda por XY más 1 menos lambda por XJ y la misma fórmula para la etiqueta. Pero acá es importante que se le asigne el mayor peso a aquella muestra con una mayor confianza. Esto se hace a través de aquella que tenga una mayor probabilidad de las sofmas. Aquella que tenga una mayor probabilidad de las sofmas se considera que es aquella con mayor confianza, por lo que es la que se va a considerar para dicha fórmula. Y por otro lado, simplemente se le asigna un peso a la otra parte. Lo mismo para las etiquetas. Lambda es muestrado de una distribución beta de alfa, alfa, donde lo muestramos empíricamente a 4. Y para esta parte, pues generamos una pérdida. La pérdida, que es básicamente también una pérdida cross-entrópica, eh, para el conjunto de datos limpio. Bien, ahora yéndonos al lado de conjunto de datos ruidoso, tenemos el siguiente apartado que viene siendo el Progressive Labeling on Certain Samples. Entonces, para no simplemente, digamos que no tener en cuenta aquellas muestras que consideramos ruidosas, lo que queremos hacer es aprovecharlas, de manera de que con un entrenamiento se combina la etiqueta original con la predicción del modelo para obtener una etiqueta suave a lo largo de diferentes épocas. Y esta predicción pues, es suavizada utilizando el Exponential Moving Average, el cual evita cambios inestables a lo largo de las épocas. Y digamos que este factor es un peso fijo que se controla la proporción de la anotación original. Es decir, que a lo largo de las diferentes épocas, dependiendo de la confianza que el modelo tenga sobre esa muestra, en este caso un nódulo,
se va a ir corrigiendo la etiqueta. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues puede pasar de un ser un nódulo maligno a uno benigno y de uno benigno a uno maligno, dependiendo de, digamos, que la distancia o, digamos, entre las diferentes predicciones a lo largo del proceso. Y tenemos una pérdida de consistencia, la cual pues viene siendo también una pérdida cross-entrópica sobre el conjunto de datos ruidoso para medir, pues digamos que sea consistente a lo largo y que se tengan pues buenos resultados. Ahora bien, yéndonos al lado de lo que viene siendo los resultados preliminares, pues primero tenemos el siguiente dataset, el cual utilizamos el LIDC y DRI, el cual cuenta con 1010 pacientes que tienen, digamos digamos que los nódulos pulmonares fueron detectados a partir de tomografía computarizada y estos nódulos fueron evaluados por 4 diferentes radiólogos experimentados. El dataset cuenta con diferentes características morfológicas, así como también el tamaño y el grado de malignidad. Este grado de malignidad se binariza en nuestro problema para, digamos que cuestiones de tener solo que sea una clasificación binaria. Entonces, en el dataset se cuentan con 5 diferentes grados de malignidad, donde uno es altamente benigno, 2 es moderadamente benigno, 3 son indeterminados, 4 son moderadamente malignos y 5 son altamente malignos. Entonces, pues se binalizan y de esta manera juntamos las clases 1 y 2 y las 4 y 5 para tener únicamente solo benigno y maligno. Entonces, en el conjunto de entrenamiento tenemos 180 imágenes CT con ruido aleatorio inyectado en 5 niveles, es decir, que se les cambia con este ruido inyectado viene siendo que se selecciona en porcentaje, por ejemplo, 10% de las muestras, se les va a cambiar la etiqueta de manera aleatoria. Y en validación, pues tenemos 20 imágenes CT y en testeo tenemos 51 imágenes CT sin introducirle ruido aleatorio. Ahora bien, ¿cómo se hace el consenso de los diferentes 4 radiólogos? Pues primero tenemos que aquellos que se tiene una biopsia o algún gol estándar, se le tiene como una clean label. Y tenemos también este Clean Agreement, donde 3 o más radiólogos concuerdan en su diagnóstico. Noisy Agreement, que vienen siendo que 2 o más radiólogos, perdón, al menos 2 radiólogos concuerdan en su diagnóstico. Y una Noisy Label es que solamente que digamos que no hay ningún acuerdo entre los diferentes radiólogos. Y para el conjunto de entrenamiento solo se usa el Clean Agreement como referencia para el entrenamiento. Y también tenemos que, pues, como métricas de evaluación para nuestro problema, pues tenemos el Noise Accuracy, donde digamos que se quiere comprobar la confianza del reetiquetado, donde a partir de la probabilidad de la muestra y la etiqueta ruidosa y la real, pues digamos que se tiene el valor que se espera. Luego tenemos el Noise AUC, que es que mide también las probabilidades, pero en este grado ya no mide la etiqueta, sino que mide la confianza reetiquetada según las distribuciones, en este caso la distribución de muestras limpias y la distribución de muestras ruidosas. Y finalmente tenemos un Stability Score que digamos que mira las predicciones entre la etiqueta ruidosa y la etiqueta real para asegurarse de que la predicción es la misma. Una vez con esto, pues tenemos por ahora estos resultados preliminares. Este es un análisis de la corrección de etiquetas durante el entrenamiento bajo los diferentes factores de ruido que le agregamos 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces, obtenemos estas métricas donde se observa, por así decirlo, una caída, un valle en el 30%, pero en general, pues se ve que donde mejor se pierden métricas, donde mejor se hizo el retiquetado, pues fue donde se aplicó un 10% de ruido.
donde se obtuvo un accuracy de 86 y una UC de 93, además de un correction rate de 88. El correction rate es básicamente como la cantidad de etiquetas que corrige correctamente. Esto, a diferencia del noise accuracy, esto solo se compara respecto al vector que fue inducido con ruido. Es decir, en el caso del 10%, este correction rate solo se compara con como tenemos 180 datos durante entrenamiento, pues solo se compara con los 18 que fueron inyectados con ruido aleatorio. Entonces, de estos 18 que se les cambió la etiqueta, un 88% se modificó, se reetiquetó correctamente a la verdadera etiqueta. Y el noise accuracy, en cambio, sí es comparando el vector completo, es decir, los 180 datos de entrenamiento. Por otro lado, tenemos estos datos ya en los datos de test, donde son independientes, no se aplicó ruido, y observamos que a medida que se testeó con los pesos obtenidos en los entrenamientos, entre más había ruido, pues se observa que había como una mejor generalización. Es decir, se observa que en 40 y 50 se obtienen las mejores accuracy y AUC, además de la especificidad. Entonces, también se ve que en 30%, pues se ve también como pequeño valle o pequeña caída del rendimiento del modelo. Pero lo que se puede observar, comparando a estas métricas obtenidas en testeo y las de entrenamiento, es que a medida que se entrena con mayor ruido y se testea luego con estos pesos obtenidos en mayor ruido, pues tiende a dar mejores métricas en el test. Y finalmente como conclusiones y trabajo futuro, primero, pues por ahora tenemos una estrategia de reetiquetado que aborda la incertidumbre en las anotaciones de los nódulos pulmonares debido a la subjetividad interradiológica. También en la selección que sea basada en pérdidas combinada con este mix-up que basado en la confianza y una regularización de consistencia, pues permite reducir el impacto de etiquetas ruidosas y no sin descartar aquellas que son clínicamente relevantes. Además, como se mencionó, se probó la capacidad del método para reetiquetar en escenarios ruidosos que con un 50% de ruido se obtienen unas métricas de OCD de 93 y una accuracy de 86, demostrando una capacidad para separar entre clases benigno y maligno relativamente bien. Y Sí. como trabajo futuro, tenemos, por un lado, hacer un mix-up, pero guiado por atención, pues donde vamos a incorporar, la idea es incorporar mecanismos de atención para realizar la interpolación ya considerando más las regiones morfológicamente relevantes del nódulo y no solo mezclarlo uniformemente, no solo mezclar uniformemente todo el parche. También la incorporación de múltiples anotadores, es decir, modelar explícitamente el desacuerdo entre los diferentes radiólogos para obtener etiquetas de consenso más representativas, es decir, que entren las distintas etiquetas de los 4 radiólogos. Y finalmente, una extensión a información multimodal. Incorporar características adicionales, ya sea información clínica o descriptores radiológicos para complementar la información visual de las tomografías computarizadas. Para el trabajo, profe, pues como le mencionamos, tenemos pendiente realizar el mix enviado por la atención que estamos trabajando ya en esto, pero Y, pues no alcanzamos a presentárselo para esta presentación. y ya, La idea es llevarle los resultados la próxima reunión. y ya, eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.